todos los que son miembros del Gozo y Paz local y mundial. El día y la hora nadie lo sabe. Bueno, vamos a ir a Mateo, ¿de acuerdo? En Mateo 24, verso 36. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Mateo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, nadie sabe. Bueno, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay que entender que Yahshua está hablando aquí sobre dentro de su perspectiva humana, aunque Él es divino. Porque Él se hizo hombre, la carne, la palabra se hizo carne. Bueno, ahora, vamos a ir por partes. Vamos a abrir nuestra Biblia, pongan ahí una hojita y ahorita vamos a regresar por ahí. Vamos al libro de Daniel, porque si no se estudia Torah, profetas, no se entiende lo que dice Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Mateo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin. Estamos transmitiendo hoy, viernes 20 de febrero 2026, 6 de la tarde con 15 minutos en el centro de México. Es el tiempo del fin. Entonces, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial, por ejemplo? Y de tantas cosas que ahora muchos cirujanos pues operan, hacen cirugías, valga la redundancia, con una tecnología de punta, de lo mejor, que en mis tiempos no se pudo hacer, ¿verdad? Bueno, ahora, ya no está sellado ese libro. El libro de las profecías ya fue abierto. Entonces muchas cosas son reveladas. Ahora, hay que empezar por eso. Ahora vamos a Mateo 25, verso 6. Mateo 25, verso 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora, esto lo voy a profundizar en un tema que le titulé clamor. Nos vamos a ir por partes en los temas, si no, no le vamos a entender nada, hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, aclaro una cosa. Nadie, absolutamente nadie, intuitivamente, nadie sabe el día y la hora. Sin embargo, el Eterno, como lo decía yo, bendito Yahshua Mashiach, hace 8 días, ha dado pistas a los discípulos, a nosotros, ahora como decir, seguidores de Yahshua Mashiach y guardadores de Torah, nos ha dado pistas para que entendamos cuándo va a venir. No estoy diciendo ni el día ni la hora, no estoy contradiciendo al Eterno, el Eterno me libre. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis 3:3. Vamos para allá. Si no eres muy diestro, entonces revisas el tema mañana, tienes todo el Shabbat para estudiar. Apocalipsis 3:3. Bueno, fíjense que aquí le está hablando a una Keilah, a la Keilah de Sardi. No le está hablando a impíos que andan por fuera ahí, no, le está hablando a una Keilah. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, voy a aclarar varias cosas. 1. Vendrá como ladrón a aquellos que no estén preparados. Y a aquellos que estén preparados, el Eterno, por lo que dice Mateo 25, verso 6, habrá un clamor. Voy a explicar eso con calma entre este tema y cuando ministre yo el clamor. ¿De acuerdo? Bueno, pero lo que está diciendo para ti, hermano, hermana, que estás jugando todavía, arrepiéntete, porque Él va a venir como ladrón a todos los que no están velando. Una cosa es esperar y otra cosa es velar. Esperar puede estar así con los brazos cruzados esperando, como cuando esperas el camión, el transporte público,
no sé, ¿verdad? Y otra cosa es velar. Aquí se trata de velar, de estar en santidad. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses. Le digo que ese tema es muy ligerito porque hay muchas citas. 1 Tesalonicenses, y vamos a ver el verso 5. 1 Tesalonicenses, verso 5. Muy bien. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Ya tienen 1 Tesalonicenses capítulo 5? Vamos con el verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero ahí ponle para los impíos. Que cuando digan paz y seguridad, eso lo venimos escuchando desde hace un buen rato en todo lo que hacen los políticos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vamos a ver qué día es. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, subraya, y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, el verso 8, que somos del día, o sea, de la claridad, de la luz, es a lo que se refiere de Yahshua, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza, ojo con esto, de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro don Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, muy bien. Y luego dice el 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, pero velando vivamos juntamente con él. Entonces, ¿a qué se refiere Yahshua? Con el día y la hora nadie lo sabe. Prácticamente, hermanos, es un solo evento. Explico. Ya dije en la parábola del trigo y la cizaña que la separación va a ser instantánea. Por acá, guarda el trigo en su granero y empieza el juicio. Sí me doy a entender. El día y la hora nadie lo sabe. ¿De qué? Del Natsal. Y lógico, posteriormente, sí, vendrá el juicio. Ahora, sí se entiende, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Deuteronomio, por favor, 29:29. Muy bien. Deuteronomio 29:29. Ahora va a quedar aclarado este verso, que el libro ya fue abierto, el libro de Daniel. Miren, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas, subraya reveladas, ¿sí? Muy bien. Son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah, de la ley de Dios, la Torah, la ley de Elohim. Entonces, ¿qué se reveló? ¿Qué misterio, por ejemplo, no se había revelado? El Natsal. ¿Quién lo dijo? O sea, ¿quién lo reveló? Pablo, Rab Shaul, porque así se lo puso Yahshua, el Eterno, cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. Nadie sabía de eso. Sabíamos de la resurrección, se sabía de la resurrección de los muertos. ¿Sí? En Isaías capítulo 26. Pueblo mío, escóndete por un poquito, y está hablando de la resurrección de los muertos, pero no de los vivos, rescatados vivos, sino que Pablo revela eso. Entonces eso ya fue revelado. Entonces las cosas secretas pertenecen a Yahweh, mas las reveladas, o sea, el Natsal es una revelación, porque el Natsal ya fue revelado, ¿de acuerdo? Entonces se profetiza en la Biblia claramente que Yahshua HaMashiach vendrá como ladrón a quienes no estén atentos, a quienes no estén velando, a quienes sigan pecando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Lucas, por favor. Lucas 21. Muy bien.
Y vamos a buscar Lucas 21, vamos a buscar el verso 28. Lucas 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Desde el 2020 para acá, no puedo platicar más. Pero lo que está a punto de suceder, ya rumores de guerra, ya escuchamos bastantes. Pero ahora el rumor ya se va a convertir en realidad. ¿Qué? La guerra. La guerra. ¿Sí? Bueno, entonces 21, 28. Porque esa guerra, ahorita por ejemplo, China está dándole señales de satélite en vivo a Irán. ¿De qué señales? De todos los movimientos de Estados Unidos. Claro, hay cosas que no pueden hacer, ¿verdad? Pero vamos, al ser amigos de Irán, China y Rusia, pues están dando toda la información, inclusive de los movimientos que hay en Israel ahorita mismo. Bueno, entonces eso es muy importante. Entonces, ya nos debemos de erguir, nuestra redención está cerca. Ya ministré que el Natsal será en verano, no dije ni el día ni la hora, dije en verano, y verano son 3 meses, pero tendrá que suceder por lógica en mayo o junio. Ya julio sería demasiado, porque tiene que ser la cosecha del trigo. Eso ya lo ministré hace 8 días para no volver a repetir. Ahora vamos a segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro, por favor. Y vamos a buscar el capítulo 3 y el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí está hablando de la ira, porque recuerden, es prácticamente un solo evento. Recoge el trigo y empieza la ira. De inmediato, vamos, el Eterno no se va a andar con esperas y eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para los perversos. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ahí sigue ministrando, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir de una manera piadosa y santa, como lo dice en el verso 11, ¿de acuerdo? Esperando y apresurándonos para la venida de Elohim, del día de Elohim, en el cual los cielos encendidos serán destruidos y los elementos se fundirán. Y ahí da un brinco, por así decirlo, perdónenme la expresión, hacia cuando ya haya nuevos cielos y nueva tierra. Aquí no está incluido el milenio, pero entre el verso 12 y el verso 13 tiene, no estoy criticando a Pedro, por favor, pero aquí es el milenio. Y después nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el orden, ¿verdad?, que hemos venido estudiando. Ahora, entonces, el que vela, el que está atento, el que se guarda en santidad, el que ora, el que no anda en pecado, sabrá el tiempo si obedece, sabrá el tiempo si obedece. Tú estás descubriendo en estos últimos temas, pues algo que ya el Eterno me había revelado, y lo digo para gloria del Eterno, pero tú lo tienes que entender ahora, y es el tiempo ya de darlo, porque ya no falta nada. Ahora vamos a segunda de Timoteo, y yo te estoy advirtiendo, si tú no haces caso, porque yo estoy hablando de parte del Eterno Yahshua, si tú no haces caso, pues será tu problema, ¿verdad? Entonces vamos a segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, y eso es lo que ahorita hay. Este mundo se está volviendo loco. Hay gente que ya se cree perro, se cree gato, se cree eso, ya ustedes han visto videos, no quiero hablar más, pero hay un trasfondo ahí muy feo. Bueno, entonces, a ver, segunda de Timoteo 3, verso 1 al 5. También sabéis, debes de saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles? Estos, vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Subraya de estos evita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces claramente eso ya está. Ahora, vamos a Apocalipsis 16, por favor. Vamos a ir de un lado para el otro. Si no es 10, ve anotando las citas. Si no, mañana revises el video con calma. Apocalipsis 16, verso 15. Todo esto ya ha sido ministrado. 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y está hablando ya de Armagedón, imagínense. Entonces aquí, en el verso 16, vendrá como ladrón. ¿Para quién? Para el que no vela. Muy dichoso el que vela y guarda sus ropas, o sea, la vestimenta que el Eterno da espiritualmente. Los salvos ya tienen su túnica, ya la tienen, ya está hecha a la medida. Aleluya. Todos tendremos una misma estatura. De eso voy a hablar en los temas posteriores. Entonces, esto se refiere, fíjense muy bien, vamos a ir hacia muy atrás, Génesis 2:25. En Génesis 2:25 dice lo siguiente. Ya lo tienen. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en ese momento pues no había pecado, pero después se avergonzaron. Por eso la gente que anda mal vestida en la calle enseñando partes de su cuerpo, o atención, aunque no enseñe partes de su cuerpo, anda con ropa stretch, o no sé cómo le llaman, entallada, está enseñando sus formas, y eso es pecado ante los ojos de Yahweh. Las faldas de las hermanas deben ser holgadas, etcétera, etcétera, no deben ser entalladas ni nada de eso. No estamos en el mundo ni en un circo. Bueno, entonces, el que vela y el que obedece sabrá el tiempo. Ya entendemos nosotros que después viene Génesis capítulo 6, donde hubo mezcla de semilla de los demonios con las mujeres, y entonces nacieron los gigantes. El DNA fue totalmente transformado. El que lee entienda, el que tenga oídos para oír, oiga. Y entonces somos vestidos con ropa, los salvos, de justicia. Pero hay cantidad de gente que ahorita prácticamente está desnuda, aunque ande vestida, aunque ande bien trajeado y como bien peinado, y sea un traje amplio, no entallado, ni pantalones entallados, que eso es para otra cosa, ¿de acuerdo? Sino como varones. Entonces, esa es la ropa de justicia en lo espiritual. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. De esto ya he ministrado bastante y muchos no me han hecho caso, piensan que estoy loco. Apocalipsis 3, versos 5 y 6. Apocalipsis 3, versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que Ruach HaKodesh dice a las Keilot. Pero recuerden que ya estamos en la época donde ya la gente no oye nada, o sea, ya no quiere oír. Ya vamos a Apocalipsis 13, verso 9. Ahí ya no menciona Yahshua el Ruach HaKodesh. No es que el Ruach HaKodesh ya se haya ido con la iglesia de domingo, no. Apocalipsis 13, verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Se va cortando la frase, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos ahí que estamos en Apocalipsis, aprovechar que estamos en Apocalipsis 7, verso 9. 7, verso 9. Bueno, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y ahí sigue ministrando.
Todo esto ya está ministrado en Profundidades del Reino de los Cielos, en el primero y segundo curso de Apocalipsis, en este mismo canal. Ahora, veamos por favor entonces el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ojo, mucho ojo con el 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces se refiere aquí que salieron de la gran tribulación. Nunca dice que salieron de la ira. No, nunca dice que salieron de la ira. Ya estaremos entonces antes de la ira. Hay varias citas, ya lo he explicado, con Yahshua en los cielos. ¿Quién es? Creamos en Yahshua. Fe, creer, confiar y obedecer. Obedecer la Torah, estar en todos los pactos, guardar el Shabbat, varones circuncidados físicamente y en el corazón. Entonces, todos esos que salen de la gran tribulación. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos bien. Ahora, vamos a aprovechar aquí Apocalipsis 3. Ya leímos, vamos a leer el verso 18 en este caso y el verso 19. Dice aquí: por tanto, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ya lo expliqué en los cursos de Apocalipsis, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y después dice que está a la puerta y llama. Es la oportunidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso, en el verso 22 dice otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Keilot. Entonces, todo esto vamos a irlo armando para que ustedes vean. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, mucha atención. A ver, vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, vamos a ver el verso 6. Si oí, 19:6, si oí la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Elohim Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, pero lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es eso? Guardar la Torah. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. El verso 9. Y el malach, el ángel, me dijo: escribe, muy dichoso los que son llamados a la cena ya de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Yahweh. Ahora, mucha atención. El justo, o sea, el santo, sabía cuándo exactamente vendría el juicio y la liberación. 2. El Mesías ha profetizado que esto es exactamente lo que va a suceder con respecto al día y la hora en que se revelará Yahshua HaMashiach. Voy a volver a repetir y voy a dar citas de la Biblia. El justo, como Noé, sabía, y Elías, que fue arrebatado al cielo, el justo sabía cuándo exactamente vendría el juicio y la liberación. Lot lo supo. El Mesías, Yahshua, ha profetizado que esto de saber es exactamente lo que va a suceder con respecto al día y la hora a la que se refiere la palabra. ¿Sí? En cuanto se va a revelar Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Mateo 24. Porque siempre hemos oído, al menos un servidor hasta el cansancio, el día y la hora nadie lo sabe. Y efectivamente, intuitivamente,
El día exacto y la hora no la sabemos. Pero sabemos que Yahshua viene pronto, que ya se oyen sus pasos, es un decir simbólico. Mateo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Recuerden, estaba hablando en su fase humana en ese momento. Ahora, aquí de inmediato no habla de otra cosa más que de juicio. ¿Te das cuenta? Entonces cuando dice el día y la hora nadie lo sabe. Cuando va a ser en Natsal le inicia el juicio, de inmediato. Pero eso es de inmediato, hermanos. Ve la parábola del trigo y la cizaña. Está en este mismo canal, hace poco la di. Entonces dice el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí está hablando de la venida de Yahshua. Como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero no que pienses que casamiento hombre y mujer, tú ya sabes a lo que se refiere. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, recuerden que esto del 40 no es el Natsal, sino que los que van a ser llamados para juicio. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No es el arrebatamiento, no es el Natsal, para nada. Velad 42, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y entonces aquí se está refiriendo a dos cosas: Natsal, por lo que vamos a ver a continuación, y juicio. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya dije que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, será la segunda venida. Eso será obvio saber, ¿verdad? Pero aquí el día y la hora nadie lo sabe. Repito, se refiere a Natsal y de inmediato empieza el juicio. Por eso el Eterno lo hila, porque Él es todopoderoso. Y luego dice aquí 44, por tanto también vosotros estáis preparados para porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bendito Yahshua, yo te estoy dando el alimento a tiempo. ¿Desde cuándo? Y más ahora, como que aceleré el paso en estos temas, porque me lo ordenó el Eterno. Rápido, 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 rápido. Por eso los hermanos, ¿ves? Se están apurando ya, trípticos, ¿cómo se llaman esos? Espectaculares y demás. Muy dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a una comer y a beber como a los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el mismo infierno, ya lo hemos explicado. Bueno, ahora mucha atención, por favor, nadie se distraiga, despiértense. El sirviente malvado es quien desconoce el día y la hora del regreso de Yahshua, no los justos. Los justos sabemos que el tiempo está más corto de lo que pensamos. Y ahorita ministrando muchos hermanos de la Keilah local y mundial, me he encontrado con esto. Estos temas están de fuego, nos están gustando mucho, puede ser perfecto, pero aplícalo. Porque muchos están diciendo, ay, yo pensé que iba a ser hasta Yom Teruah, pero resulta que es en verano, entonces que pensaba seguir pecando de aquí hasta Yom Teruah y ya después me arrepiento. No, hombre, no es así. Nadie sabe el día y la hora. Ahora, mucha atención, mucha atención. Aunque ningún hombre sabemos intuitivamente el día y la hora, Yahshua HaMashiach ha ordenado a los que creen, a los que
en Él, que estamos preparados, que estamos velando, que adquiramos ¿qué? Conocimiento respecto del Natsal, y aquí tienes muchos videos, no de un arrebatamiento cristiano, donde se van hasta con minifalda, ¿no? Los dibujos, ¿no? Comiendo cerdo, incircuncisos, guardando el domingo, el día del sol. No, nada de eso. Viene por su pueblo, la novia. Contigo me desposaré, Israel. Oseas 2:19. Entonces hay que injertarse los que no tienen nada que ver con Israel. Romanos capítulo 11. Ningún incircunciso tomará de Pesaj. Éxodo 12:48. Más claro no puede estar. Bueno, entonces nosotros sabremos, ya no intuitivamente, por intuición, sino que el mismo Ruach HaKodesh nos va a avisar. Oiremos un clamor, de eso voy a hablar en ese tema, ahorita no, ¿verdad? Entonces, voy a volver a repetir la idea para que los que les dé tiempo la noten. Aunque ningún hombre sabemos por intuición el día y la hora, Yahshua Mashiach ha ordenado a los que creen en Él que estemos preparados, velando y adquiramos conocimiento respecto a su venida. Yo me acuerdo cuando mi papá tenía que pasar por mí para alguna cuestión, algún evento o alguna cosa. Eso le platicaba yo hace ratito al Rey Luis, a la Isaías. Yo, aunque trabajaba en mi consultorio fuerte, entonces estaba yo pendiente del teléfono, no había celulares, no había nada. Empezaba a ver, no, ni siquiera ¿cómo se llamaba? Eran unos radios donde hablaba uno en una central. ¿No te acuerdas, Luis, cómo se llama? Y después ya, el Viper, y que sonaba, y que el doctor Palacios anda buscando este anestesiólogo, y le hablaban al anestesiólogo. Todo eso no existía. Entonces estaba pendiente del teléfono de ese de disco, ¿no? Y me hablaba mi papá: hijo, ya voy para allá. Sí, papi, aquí te espero. Qué hermoso. Hijo, ya voy para allá. Así, parecido, es el clamor. Lo vamos a sentir en el espíritu. Prepárense para ese tema del clamor. Ahora, ¿por qué es todo esto? Porque sabemos que antes de la ira vendrá el Natsal. Eso ya lo hemos estudiado bastante. Ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 12. Y vamos a ver el verso 39. Otra vez lo vamos a leer. A ver. Bueno, es lo mismo del Mateo, ¿verdad? Pero Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Todo lo demás ya está explicado en el Evangelio, para que se entienda, de Lucas, en este mismo canal. Fui explicando verso por verso desde hace ya muchos años. Ahora, pongan mucha atención. Muchos, yo diría que todos los que están en religiones diversas, ¿verdad?, recibieron el mensaje. ¿Por qué medio? Por este medio de gozo y paz. Por mi boca. La gloria es para el Eterno, ¿verdad? Entonces, ellos recibieron el mensaje de verdad. La verdad es Yahshua. Pero no hicieron nada por obedecer al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh de los ejércitos. Entonces, los justos del tiempo antiguo sabían perfectamente, con anticipación, cuándo el juicio y la liberación vendrían. Lo sabían perfectamente. Vamos a Génesis, por favor. Repito, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, no, así es. Lo dijo Yahshua y así es. Sin embargo, ya con todo lo que te he ministrado, Salida 29, el libro de Daniel, etcétera, etcétera, se nos va quedando claro que ese libro ya se abrió para el tiempo del fin, ahora. Entonces, Génesis 7, verso 4 al 11. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Qué hice? E hizo Noah
conforme a todo lo que le mandó Yahweh. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, ¿desde cuándo está la distinción entre los animales kosher y los no kosher? Las aves y de todo aquel que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca. Ahora el arca de la salvación es Yahshua. Macho y hembra como mandó Elohim a Noé. Y sucedió que al séptimo día, por eso he dicho que él siempre se vale en ciclos de 7. Ojo con el 2027, ¿sí? El año. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida, todo eso está explicado en la Parashá Noaj, de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, porque antes la tierra estaba rodeada de una capa de vapor, y por eso los rayos no quemaban y la gente podía vivir más años. ¿Qué iba a haber cáncer de piel ahí? Nada. Pero por el pecado se rompió esa capa de vapor. Todo esto está explicado en la Parashá Noé. Búsquenla, estudien. Hay que estudiar más Torah. Ahora, el caso de Lot, lo sabemos. Lot fue advertido por los ángeles. Huye porque viene juicio. Noé fue advertido. Elías sabía que iba a ser arrebatado. Y de lo que quieras antes de que yo sea llevado. Los hijos de los profetas lo sabían. Otros se burlaron. ¿Sabías, Eliseo, que tu amo va a ser quitado de ti hoy? ¿Cómo lo sabían? El Eterno siempre avisa. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a ver, ¿cómo es esto? Lot fue advertido por los ángeles. Tú ya lo viste en la Parashá. Si no, estudien. Vamos al libro de Amós. Por favor, esto me interesa para todos los nuevecitos. Vamos al libro de Amós. ¿Sí? Muy bien. Permítanme un segundo nada más porque manejo varias Biblias. Perfecto. Amós 3:7, ya lo saben. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada, dice nada, Yahweh, el Adón, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Está claro, Él siempre avisa, Él es bueno, Él es bueno. Recuerda Apocalipsis 3:3, arrepiéntete. A ver, vamos otra vez para allá. No sé que estés en la Keilah y sigas pecando y sigas haciéndote el payaso. Así te lo digo de una vez. No hay tiempo ya. Apocalipsis 3:3. Y sigan pecando y haciendo de las suyas. La verdad es por eso no se vinieron para Tehuacán, para que estés hasta allá y nadie te vea y hagas lo que quieras. Pero aquí la Keilah local, pues lógico, va bien, al paso, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de ellos. Hablo claro, con la autoridad que le da a sus hijos, a sus siervos. ¿Te dolió? No importa, mejor arrepiéntete. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces Él avisa siempre a sus siervos. Bueno, ahora, les recuerdo que la separación del trigo, según Yahshua HaMashiach, ¿verdad? La separación del trigo y la cizaña será en un instante antes de la ira. En un instante. Pablo, Rav Shaul, el apóstol, lo refiere como átomos. El Natsal, un átomo es indivisible el átomo. En el original ya vimos que no es en un abrir y cerrar de ojos, porque en un abrir y cerrar de ojos lleva algo, tal vez un octavo de segundo. Pero átomos, eso dice el original. Ahora,
Pongan mucha atención. En este tema, el término que estoy utilizando de la venida de Yahshua, no me refiero a la segunda venida, porque eso se sabrá obviamente, sino a Natsal, aclaro. Ahora, Yahshua dijo, y está claro, el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, yo voy a hacer varias preguntas y ustedes contéstense, lo vamos a ver con la misma Biblia. Una pregunta. Vamos a 1 Tesalonicenses, vamos para allá. 1 Tesalonicenses. Vamos para allá, 1 Tesalonicenses 5, ya lo leímos, 1 al 5. ¿Por qué Pablo mencionaría esto, diría esto, si el día y la hora, o sea, nadie sabe nada? El día y la hora nadie lo sabe, ya lo dije, que lo dice Yahshua. Pero claramente, ¿por qué diría esto Pablo? Entonces estaríamos en tinieblas, pero dice Pablo que no estamos en tinieblas. Es 1 Tesalonicenses 5, 1 al 5, ya lo acabamos de leer, porque somos hijos de la luz, de Yahshua. Vamos a Marcos, vayan anotando el por qué, o sea, vamos a ver por qué, porque hay una respuesta que sí sabemos, no el día y la hora, pero sabemos que Yahshua ya no falta nada, hermanos, no falta nada, no falta nada. Vamos a Marcos 4:22, 4:22, 4:22. Y todavía piensan que no me doy cuenta, pero muchos, cuando voy a algún lado, etcétera, etcétera, se esconden. ¿Por qué se esconden? Si voy a un supermercado, o un supermercado, una tienda, etcétera, etcétera, se esconden, se hacen de la vista. ¿Por qué se esconden? Marcos 4, verso 22. Ojo con esto, lo dijo Yahshua. Porque no hay nada, ojo con eso, nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ni en pecado, ni en sus revelaciones. Él avisará, oiremos el clamor, los salvos. Y eso lo vamos a ver en el tema del clamor. ¿Por qué diría en el verso 11, aquí en Marcos 11, sí, Marcos 4, verso 11 y 12, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Yahweh, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Imagínate si alguien se esconde del siervo, que no será de Elohim, ¿no? Bueno, vayan haciendo conciencia porque falta poco tiempo. Ciertamente, el día y la hora nadie lo sabe, Natsal, para que empiece la ira. Entonces viene la ira y después viene la segunda venida de Yahshua a la tierra como tal. Eso es bíblicamente hablando, no sacando cosas de la manga, ¿no? Ahora, vamos al libro de Habacuc, por favor. Es que es increíble, ¿no? Porque a veces, pues es lógico, hay discernimiento y aparte pues, del lenguaje corporal. Entonces ven de reojo a ver si yo ya pasé por un estante en algún supermercado. Ven de reojo, me están viendo, o a mi familia, y entonces agarran por otro lado. ¿Qué es eso? Ni un niño hace eso, de plano. Ni un loco. Ahora, 1200, y después de haber pedido una bendición. O sea, me piden una bendición y después se esconden. ¿Cómo? Mishuga, Mishugin, Mishugot. Bueno, ahora, Habacuc, capítulo 1, versos 5 y 6. Habacuc, capítulo 1, versos 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis.
Porque aquí yo levanto a los caldeos en aquel tiempo. Hoy te explico, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Para poseer las moradas ajenas. Ahora, aquí está hablando de los caldeos. Bueno, mirad entre las naciones y hará una obra, porque ya lo dije que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, cuando venga ese momento glorioso del Natsal, no para la iglesia cristiana, no te sientas mal si eres cristiano, arrepiéntete, apártate de los pecados, deja de seguir al Dios Dagón, al Dios Sol, y conviértete a Yahshua. El domingo se adora al sol, por eso la hostia tiene rayos de sol. No, pero yo soy cristiano, no tengo que ver con imágenes, pero adoras en domingo. Rishon, domingo quiere decir, Sunday quiere decir día del sol. Está claro, muy claro. Entonces, ¿por qué Habacuc escribiría esto? Él escribió cuándo iba a venir el juicio para Israel. Y vino, sin duda. Ahora vamos con el apóstol Pablo. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos para allá. En Hechos, vamos a ver el capítulo 3. Hechos 13, verso 38. Hechos 13, verso 38. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Muy bien. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley, la Torah de Moshe, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pero no dice que no debamos que no guardemos la Torah, porque Yahshua Mashiach dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar, quitar la Torah o los profetas. No, no lo penséis. A ver, sigo entonces el 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 41. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Y te refiere a Habacuc 1:5. Pero lógico que aquí Pablo, eso ya había pasado, lo de los caldeos, mire, vaya, ya mucho tiempo atrás. Aquí está hablando del arrebatamiento, del Natsal, de llevar a los santos, a los justos, a la presencia de Yahweh. Y luego, lógico, juicio por fuego. O sea, es a lo que se está refiriendo aquí Pablo. Natsal y juicio por fuego. ¿De acuerdo? Ahora, escuchen muy bien, mucha atención. No habrá demora en que Yahshua haga juicio. No habrá demora en que Yahshua haga juicio. No va a haber demora. No habrá ninguna demora. Vamos a 2 de Pedro. Por favor, vamos para allá todos, gozosos, rápido. Y temiendo al Eterno, arrepiéntete, es todavía tiempo. 2 de Pedro, les hablo a todos y a todas. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Entonces tienen 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Muchos dicen, no pasa nada, está igual. Eso se ignora voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Yahweh los cielos y la tierra, también la tierra, que proviene de agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Luego sigue el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, si eso lo dijo Pedro hace 2000 años, ¿qué será ahora? Tienen por tardar, perdón, el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Eso es lo que te llama ahora? Hacia el arrepentimiento antes de que te pierdas. ¿De acuerdo? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, se vuelve a repetir, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Está refiriendo a la segunda venida. Y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y ya lo leímos lo demás. Entonces, no, dice Yahshua, pero el día y la hora nadie lo sabe. Pero aquí no saber es igual a, para que se entienda, no saber es igual a individualmente. O sea, por eso se necesita siempre un profeta, un líder, porque sin profecía el pueblo perece, se pierde, no sabe por dónde caminar. Entonces, pues tenemos que hacer caso a los que nos están avisando. Yo te estoy avisando, ¿de acuerdo? Ahora, en Mateo 25, no vamos para allá, eso lo vamos a ver en el clamor. En Mateo 25, una cosa es estar, ya lo dije hace un momento, esperando simplemente, o estar realmente velando, preparado. Eso es. Entonces, vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Natsal, y que empiece el juicio, no la segunda venida. No se refiere a eso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Hechos, por favor, el libro de los Hechos 1. Hechos 1, 17. Déjenme ver si estoy bien en esta cita, porque muy bien. Bueno, dejémoslo ahí, permítame tantito. 1:7, ahí les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, porque le preguntaron en el verso 6, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y ya saben lo que les dijo, ¿verdad? Y dice que recibiréis poder. Bueno, de eso vamos a hablar después en otra administración. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas que no nos toca saber. En la restauración de Israel empezó en el año 2008. Cuando el Eterno le quitó la venda a la casa de Israel, yo para eso me preparó el Eterno primero. Yo empecé a ministrar 2 años y medio antes, Torah, y entonces el Eterno ya me había llamado, etcétera, etcétera. Y entonces yo ya estaba preparado, gracias a él, Yahshua, porque vaya, si yo no se hubiera preparado, ¿cómo me iba a mandar al pueblo? O parte del pueblo. Yo tenía que estar preparado, ya circuncidado. Yo me circuncidé a los 30 años. Yo solo, con mi esposa, como enfermera instrumentista. Entonces, a ver, pues esto no podía ocurrir. Tenía que prepararme primero. Entonces, repito, no sabéis ni el día ni la hora. Él, claro que se lava y lo sabe, pero no lo quiso decir porque Él tiene un plan en su redención hasta que fuera desatado el libro del juicio del profeta Daniel. Entonces vamos a dar una repasada. A ver, vamos a Mateo 24. Vamos rápido, Mateo 24. Mateo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
No era el tiempo. Hay cosas reveladas que él tenía, o sea, él no puede interferir en su propia ley, él no viola su propia Torah. Él tenía que ir dando tiempo al tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense cómo dice, ¿verdad? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero nunca se mencionó a él como la palabra encarnada. Lógico. Ahora en Mateo 25, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vamos a Marcos 13. Ya ministré que Marcos 13 y Lucas 21 y Mateo 24 prácticamente es lo mismo. Marcos 13, verso 32 y 33. 32 y 33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Aquí lo dijo, sino el Padre. Pero es que Él es la palabra. Tú dirás, bueno, ya nos había dicho que no se incluyó Él. Sí, pero Él es la palabra. Y la palabra, mis palabras, no son mi pensamiento, mi espíritu. No sé si me doy a entender. No hay Trinidad, ya lo sabemos. Shema Israel. Escucha Israel, Adonai uno es. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bueno, y después hay una parábola muy bonita. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué debemos de hacer? Estando vigilantes y atentos. Yahshua Mashiach lo dijo en Mateo 24, y quiero hacer varias aclaraciones rápido. En Mateo 24, le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Le dicen los apóstoles, los discípulos. ¿Sí? Verso 4, respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach. Y muchos se engañarán. Miren, me he encontrado con cantidad de antimesías desde hace muchos años, desde que Yahshua estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Bar Kokhba. Se proclamó el Mesías y hubo una matazón. Y entonces, como dijeron, bueno, este es el Mesías, y rechazaron a Yahshua, por eso son los problemas hasta ahora. O cuando fue crucificado nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, no todos los judíos. Recuerden que no fue un asesinato, si no, no hubiera valido entonces para redención. Él ofreció su propia vida. Pero dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué maldición! Y por eso hasta la fecha, los problemas que hay. Y vamos a hablar de eso también. Entonces, Yahshua Mashiach dice así, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, guerras ha habido todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos, son millones de guerras que ha habido. Pero de las últimas, Primera y Segunda Guerra Mundial. Israel libró una guerra luego después del 14 de mayo de 1948. La guerra del 67. ¿Sí? O sea, son cantidad de cosas que han ocurrido. Pero con la Primera y la Segunda Guerra Mundial teníamos, ¿no? Pero ahorita viene otra guerra, y la guerra de Rusia a Ucrania, y la guerra de acá para allá, y siempre el hombre ha actuado como un perro. Perdónenme la expresión, pero así es. Bueno, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Eso está ya a punto de suceder. Ya va a haber varias naciones que se van a... De hecho, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, que la Primera Guerra Mundial empezó por un solo tiro. Luego, la Segunda Guerra Mundial no estuvo nación contra nación, pero ahorita viene la guerra más cruenta. Reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ya expliqué que cuando está hablando aquí de la abominación desoladora, no está hablando del templo que están esperando los judíos y los cristianos. No, está hablando del segundo templo que fue destruido hace 2000 años, en el año 70, después de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y cuando dice entonces en el 16, los que estén en Judea huyan a los montes, recibo, si no diario, pero muy seguido, muchos avisos.
Roe o Naví, como quieran llamar, ya es hora de salir a los montes. ¿A qué? Yahshua se está refiriendo a hace 2000 años. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de cuando entraron los romanos. Voy a hablar de eso también. Ya tengo listos los temas, pues, ¿verdad? Mas hay de las que estén en cinta, el 9, y de las que estén, las que críen en aquellos días. Orad pues que en vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Porque habrá entonces, y fíjense muy bien, aquí yo les dije que pusieran sexto sello. Sí, está bien, pero está hablando de ese tiempo y de este. Aquí el Eterno pone la gran tribulación. Vamos a ver después cuántas gentes murieron en ese asalto del templo. De hambre, de sed y por espada. Entonces, cuando dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, pues no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí el Eterno eslabona, por así decirlo, une esa tribulación que fue grandísima en el año 70, vaya, algo terriblemente terrible, pues. Y entonces se embona la tribulación que ya viene, la gran tribulación. No sé si me di a entender, porque ya dice entonces después en el 29, inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dorará su esplendor, las estrellas caerán de los cielos. Se refiere a la segunda venida. Ahora, pongan mucha atención, por favor. Entonces ya ha habido guerras, cantidad. Pestes, ha habido cantidad. Terremotos, ha habido cantidad. Y ahora, perversidades de todo tipo, ¿qué ni qué? Entonces, ¿qué notamos? Que hay un aumento en frecuencia del pecado y en intensidad, aumento en intensidad del pecado. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿por qué la advertencia de todo esto que yo le estoy diciendo basado en la Biblia? No es para tener miedo, sino esperanza para los salvos. Se lo dice Pablo a Timoteo, esperemos, Él es la esperanza. He dicho en múltiples ocasiones, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el día y la hora nadie lo sabe. Y se refiere a Natsal de inmediatamente después del juicio. Inmediatamente. No pienses que va a pasar un día o dos. Ahora, hay cosas en la Biblia que después me gustaría, quisiera platicarles mucho más cosas. Pero cuando hay un silencio de media hora, ¿se acuerdan que hay un silencio de media hora? ¿Quién se acuerda? A ver, levante la mano. Eso. Es porque antes, cuando entraba el sumo Cohen al templo, había un silencio de media hora. Cuando estaba levantando oraciones y encendiendo el incienso, el sumo Cohen. Y en el lugar Kadosh Kadoshim estaba el arca. Y afuera estaba todo el pueblo orando por media hora. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar después. Pero te doy una adelantadita. El silencio es la preparación para tragar saliva, no nosotros, los que estén aquí en ese tiempo, y prepararse porque viene un juicio terrible. Entonces, he dicho en múltiples ocasiones esto. Ahora, hay salvación y consuelo para los fieles antes de que comience la ira. Vuelvo a repetir, hay salvación y consuelo para los fieles antes de que comience la ira. Después del Natsal, lógico. Segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios, vamos rápido. Segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, Yahshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, pongan mucha atención, mucha atención. El tribunal de Yahshua no es para decidir quién permanece en el cielo y quién va a ser lanzado al infierno. No, porque eso ya se definió
aquí en la tierra. Eso ya se decidió aquí en la tierra. Muchos piensan, bueno, es que todos vamos a comparecer. Sí, los salvos, todos vamos a comparecer. Trabajaste por extender el reino, ministraste, diste mal testimonio, te comportaste, si diste mal testimonio, bueno, el Eterno, pues no sé, primero tienes que arrepentirte para llegar al cielo, porque dando mal testimonio nadie va al cielo. Pero vamos, ¿qué tanto trabajaste por extender el reino? Ya lo he platicado. Pero el tribunal de Yahshua Mashiach no es para decidir quién permanece en el cielo o quién se va al infierno. No, eso ya se decide cuando está uno aquí viviendo. Los discípulos vieron resucitado a Yahshua. Lo vieron como era. ¿Sí? Nosotros estaremos con nuestra misma apariencia. Es decir, con nuestro mismo cuerpo, pero transformado. Cualquier defecto que ahora nosotros tengamos, falta de los que hayan perdido un dedo, una pierna, no sé, y sean salvos, pues todo eso se les va a devolver, pero transformados. Vean qué hermosura. Entonces, vamos a ver otra vez Lucas 21 y termino. Lucas 21, busquen Lucas 21 y terminamos. Y verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está claro que vamos a escapar de la ira, gracias a Yahshua, no a nuestros méritos. Ya vimos en Deuteronomio 29 que las cosas reveladas son para ahora, para los salvos. El Natsal mismo, el misterio ya se reveló. Elías sabía que iba a ser llevado, más otros. Está el libro de Apocalipsis, todo lo que estamos viviendo. Algo que estaba velado ya no lo está, ya no está. Todo ha sido prácticamente revelado, hermanos. Todo. Tal vez me equivoque, perdón, soy humano, no soy ángel, no soy Dios en primer lugar, no soy Elohim, no. Pero prácticamente todo está revelado. Y en los próximos temas vamos a ir viendo más cosas de este tipo preciosas en la Biblia. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Yo sí les puedo asegurar una cosa. Yahshua viene pronto. Y por eso yo les venía anunciando desde hace un año o medio año, no lo sé. Estamos más cerca de lo que pensamos. Porque yo ya tenía preparados todos estos temas. Estamos más cerca de lo que pensamos, hermanos. Estamos más cerca de lo que pensamos. Entonces, actuemos. Me voy a poner de pie. Bendito es el